Altísimo ilumine tu vida, disperse en ti toda oscuridad, toda tiniebla, y la plenitud de su resplandor te permita entender y comprender su palabra. Que el Dios Todopoderoso te guarde y te proteja en este tiempo. Estamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. La palabra de Dios dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis hermanos, voy a empezar diciéndole lo que dijo Jesús, apoyando este texto que le acabo de leer. Sí, Jesús dijo que ni siquiera una tilde de la ley pasaría hasta que Él no venga en su segunda venida. Sí. Así que Pablo dice, este ministerio es un don de Dios, un regalo de Dios por la misericordia de Dios. No merezco ser apóstol. No merezco ni siquiera ser predicador de la palabra. ¿Sabe qué importante es que todos tengamos humildad y sencillez de corazón en nuestras vidas? Mire, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Es prácticamente el fundador de esta iglesia. Y aunque tiene muchos detractores, él no saca sus credenciales. No, lo que hace es como quien se humilla delante del pueblo para ser enaltecido por Dios, reconoce, lejos del orgullo, la prepotencia y la vanidad, reconoce que gracias a Dios, Él es lo que es. Sí. Y dice, trabajo constantemente en esta encomienda que Dios ha puesto, que Dios me ha dado, que Él me ha entregado. Este ministerio me entrego día y noche. Por eso dice, no desmayamos. Pero cuando habla en plural, está hablando de Él y su equipo de trabajo. Pablo tenía un equipo de trabajo, sí, muy variado. Entonces Pablo dice, por causa de este ministerio, sabe, dice, he renunciado, o hemos renunciado, dice, a las cosas ocultas, a las cosas que aún en secreto veníamos haciendo, lo que hacíamos, las cosas que públicamente si las hiciésemos nos avergonzaríamos. Sí, Pablo tuvo que abiertamente renunciar a sí mismo. Por eso él más adelante va a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bueno, mis amados, qué tremendo. Porque Pablo no saca sus credenciales como teólogo. No, 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 no. Eso no es tan importante. Tampoco habla de sus propias habilidades, no habla de sí mismo como para enaltecerse. La labor de Pablo
es presentar el Evangelio de Cristo. Y efectivamente así lo había venido haciendo. Pablo pide a la iglesia que haga un comparativo, hagan un cara a cara, que lo coloquen a él y a su equipo en una esquina, por así decirlo, y a sus detractores los coloquen en otra esquina. Miren cómo actuamos, miren cómo somos, miren qué predicamos y miren cómo actúan ellos, cómo actúan, cómo son y qué es lo que predican. Aquí no nos predicamos a nosotros mismos. No hablamos de cuán inteligentes o cuán sabios somos. No pretendemos ser más que nadie. Nosotros no predicamos el evangelio por ganancia. No somos mercaderes de la fe. No. Nuestro lenguaje es el lenguaje del amor, de la misericordia, de la gracia. Y predicamos a Cristo. Sí. Ahora miren los opositores, miren aquellos que me contradicen, aquellos que se oponen a mi ministerio, al liderazgo en medio de ustedes. Yo creo que este punto es importante, mis amados. Sabe, yo soy sorprendido. Pablo pudo haber sido multimillonario. Tenía el don de la palabra. Tenía el don del Espíritu Santo. Y no lo usó, no usó nada, ni el don de la palabra en Cristo Jesús, ni el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, no lo usó para ganar dinero. De hecho, Pablo le dice a la iglesia de Corinto que sus propias manos le bastaron para trabajar. Es decir, Pablo trabajaba para sostener su ministerio. Y entonces, ¿hacia dónde voy? A la gente no le gusta hoy liderazgos como estos. No le gustan pastores. No se sienten cómodos con pastores a los cuales no les puedan comprar esa palabra y ese don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo digo de manera que usted lo entienda? La gente hoy está dispuesta a pagar al pastor, al sacerdote, al líder espiritual, para que le diga lo que él quiere escuchar, para que deleite sus oídos con una promesa de la Biblia, con una bendición de la Biblia. Pero la gente hoy no está interesada en escuchar la voz de Dios a través de sus siervos. No. Por eso las iglesias grandes están llenas de personas que solo quieren escuchar lo que les agrada a ellos. No importa cuánto les cueste económicamente. No importa si los están engañando. No importa si es una falsa doctrina. Lo importante es que les digan lo que ellos quieren escuchar. Pero el verdadero siervo de Dios no se predica a sí mismo. No es un motivador. No es un motivador social, cultural, ni siquiera religioso. Es un predicador que expone la palabra de Dios, cual oráculo de Dios, en su corazón que le quema. Sí, hoy no se quieren predicadores de este talante como el de Pablo, que prediquen a Cristo, que no se quieren predicadores que enseñen la palabra de Dios, sino predicadores que usando la palabra de Dios solo dicen lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere que la gente escuche. Yo no sé si está entendiendo, pero esto es tremendo porque Pablo dice,
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, y esto me sorprende también. ¿Cómo que el evangelio está encubierto? ¿Cuándo el evangelio está encubierto? Bueno, hoy las Biblias las encontramos en las librerías, cristianas, católicas, ortodoxas, aún seculares. Encontramos las Biblias. Así que, en el sentido lógico, podríamos decir, el evangelio no está encubierto. Pero dentro del contexto de la praxis espiritual, en el contexto de la cotidianidad, de la realidad espiritual, el evangelio sigue oculto para muchos. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio está encubierto, es para aquellos que no entienden el mensaje de salvación y se rehúsan, aún escuchando la palabra de Dios, como lo decía antes, a hacer la voluntad de Dios. Sí, mis amados. Y entonces Pablo me sorprende también porque deja claro que esta gente que se resiste a creer en el Evangelio de Jesucristo, como Jesucristo lo reveló, como el Espíritu Santo lo dio a conocer. Esta gente está bajo una atmósfera de oscuridad. Esta gente todavía tiene el velo puesto, no puede ver, no puede entender. Son como ciegos que caminan a tientas. En últimas, caerán. En últimas, caerán en su propia oscuridad. Su propia oscuridad les hará tropezar y caer. Pablo dice que es Satanás. Por eso dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto no es claro para aquellos que se están perdiendo, para aquellos que se están condenando, para aquellos que en el juicio final irán al lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz. Bueno, mis amados, me imagino que está entendiendo, porque el Evangelio es luz. El Evangelio de Cristo ilumina. Y volviendo al comienzo, nadie puede torcerlo. Y si alguien lo tuerce, es para su propia condenación y para arrastrar a otros consigo mismo, a la misma condenación. Sí. Y entonces Pablo deja claro que el Evangelio de Cristo, que este Evangelio es luz, representa la gloria de Cristo. En ella, esa gloria de Cristo destella de manera que impregna a todo aquel que le es quitado el velo, a todo aquel que impacta con su luz, a todo aquel que con esa poderosa luz es disipada las tinieblas que le rodeaban. Sí, mis amados, pero Pablo añade, Jesucristo es la imagen de Dios. Sí, sabe, Felipe le preguntó a Jesús, bueno, Jesús, maestro, reconoció a Jesús como maestro, ¿no? Felipe todavía no lo había conocido como Señor, no lo estaba mirando como Dios, lo estaba viendo como un maestro que estaba superando a los demás maestros, como un raboní, maestro de maestros. Sí, muéstranos al Padre, le dije Felipe, y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes? Y todavía no me conocéis. ¿No sabéis que el Padre está en mí y yo en el Padre? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Pablo está aquí en esta palabra, diciendo que Dios, que Jesucristo es la imagen del Padre. Y de una u otra manera nos permite inferir que es este evangelio que Él predica. El Evangelio de Cristo, ese Evangelio limpio y puro, es lo que nos permite contemplar no solamente esa gloria destellante de Dios sobre nosotros, sino poder conocer a Dios tal como Él quiere que se le conozca. Porque sin duda alguna, un día le veremos
cara a cara, tal como lo vio Moisés y tal como lo vio Salomón. Por eso Bernabé escribe en su libro, en su carta a los hebreos, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pablo no predicaba de sus habilidades, no predicaba a sí mismo, sino que predicaba a Jesucristo como Señor. Sí, y lo más hermoso, y nosotros como siervos de ustedes, como instrumentos suyos, como instrumentos de bendición, mientras los demás esperaban ser servidos, mientras los demás esperaban que la gente se arrodillase para rendirles tributo como si fueran Dios o como si fueran el mismo Cristo. Pablo dice, nosotros somos servidores de ustedes. Ese es nuestro ministerio, ser servidores de ustedes, ser siervos de ustedes. Sí, en Jesucristo. Predicar el mensaje de salvación, predicar a Cristo como Él quiere que sea predicado, es ponerse al servicio de la gente, es ser servidores, esclavos, de una u otra manera, para, para servir en Cristo Jesús a aquellos que Él ha escogido para salvación. Sí, mis amados, Pablo le dice a la iglesia de Corinto que hay tinieblas que quieren abrazarles. Hay tinieblas que quieren rodearles o que le están rodeando. Pero cuando Cristo realmente llega a un corazón, su luz, su gloria, impacta esas tinieblas. Sí. Y es allí cuando el verdadero conocimiento de Dios es revelado. Sí. La palabra de Dios, profeta, dijo que llegará el tiempo en que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Anhela, anhela, desea que el conocimiento de Dios llegue a tu vida. Pídele a Jesús que disperse toda tiniebla de ti y que su luz resplandezca sobre ti. Y de esta manera, no solamente la gloria del Dios omnipotente, sino también el conocimiento de Él llegue a tu vida y a tu casa. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.